Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Mario Pazmiño es nuestro próximo invitado, gerente de Ejecutrans, y vamos a platicar sobre la incidencia y la connotación del coronavirus, el tema del tope para el número de usuarios que puedan estar dentro de los buses y también sobre el tema de taxis. Muy buenos días, Mario, qué gusto tenerlo en Saracay Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio para justamente hablar de los temas que ha complicado la situación, no solo la transportación pública urbana, sino de todos los sectores que dan este servicio y, por qué no, de todas las actividades económicas que se generan dentro de la provincia. En ocasiones, cuando hablamos del tema de productividad, queremos hablarlo de manera aislada con el tema de salud y eso está intrínsecamente relacionado. Y lo que nos preguntamos es cómo lograr ese equilibrio. El tema productivo tiene que seguir manteniéndose. Y cuando hablamos de los buses, sabemos de las necesidades que tienen, los pagos, las deudas, el crédito en el que sacan, el pago del personal. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Qué propuesta, qué análisis al interior han hecho, por un lado? Y por otro, ¿están articulados entre las organizaciones o las instituciones que brindan el servicio, háblese cooperativas de transporte y compañías de transporte urbano en Santo Domingo, por ejemplo, para discutir y analizar distintas alternativas y propuestas? Sí, bueno, la transportación, estamos conversando, se podría decir, en sesiones permanentes todos los días. Hasta al momento, pues, el tema económico lo está tratando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, justamente en el análisis del artículo 12, que es de la regulación justamente del tema financiero. En esa situación se ha creado una subcomisión también con los transportistas para poder nosotros enviar, en este caso a la Asamblea hemos enviado el día lunes, enviamos los documentos que respaldan justamente la situación crediticia que cada uno de los transportistas poseen anteriormente, antes de la pandemia, que se había adquirido para renovar las unidades. Conocemos y somos conscientes también de la situación que no solo es a los transportistas, sino a los diferentes sectores de productividad, a todos los ecuatorianos, pero enfocándonos al tema del transporte público urbano, pues las inversiones cuantiosas que son, pues implican a que al momento, con el aforo que tenemos y el tipo de producción, imposibilitan que se pueda cubrir esas obligaciones contraídas que eran en letras de un 100% que teníamos que pagar, y ahora no lo logramos hacer ni al 30%. Y cuando digo el 30%, ¿en qué complica? De que solo ese 25 al 30% hablamos de los intereses, ¿sí? La banca nos ha llamado a una reprogramación, pero a un refinanciamiento, situación que complica más la situación del transportista, porque si tenía una cuota que pagar, sí, ahora en vez de bajarle, le sube. ¿Por qué? Porque los intereses que generaron dentro de estos meses de la pandemia, que aún seguimos dentro de lo mismo, porque el artículo 12 dice mientras dure el estado de excepción, y todavía seguimos en estado de excepción, seguimos con el aforo del 50%, las actividades no regresan a su normalidad porque tenemos el tema del virus que no nos deja desarrollarnos al 100% como quisiéramos, porque, como usted decía, estamos compitiendo el tema económico y el tema de salud. Siempre hemos dicho que primero está la salud, pero hay que ser realista y alguien me puede criticar por eso, pero definitivamente hemos tratado de cuidarnos al máximo, pero los contagios siguen, la situación económica va de caída, cada día en vez de mejorar se está complicando, es decir, no aumenta, se mantiene una estabilidad, pero no está dando los efectos cuando el gobierno habla de una reactivación, porque por un lado quiere reactivar, pero por otro lado también hay las restricciones, y en el tema productivo, pues sí está complicando esta situación. Pero ¿cuáles son las propuestas puntuales que están ustedes dándole al gobierno nacional? ¿Qué salidas debería dar? A ver, una de las salidas dentro de las propuestas que se ha presentado, porque el gobierno dice, ahí está el artículo 12, vayan y hablen con la banca. Definitivamente nosotros estamos pidiendo una moratoria, una congelación mínimo, ¿sí?, de un año, para de ahí poder seguir pagando las obligaciones que nosotros tenemos. Ese es puntualmente el pedido que se está haciendo en los diferentes sectores de la transportación, no solo pública urbana, transporte de pasajero interprovincial, incluido los sectores del taxismo también, porque definitivamente necesitamos ese año, porque esto no se va a componer en septiembre, en octubre, porque va paulatinamente, posiblemente mejorando, y de acuerdo a los estudios que se ha realizado con consultoría, es que definitivamente lo que es el 2020 y parte del
2021 no vamos a poder cubrirlo. Por eso el pedido concreto es que se congelen las deudas, haya la moratoria, para de ahí en adelante poder hacer cualquier tema de refinanciamiento, cualquier situación, porque definitivamente lo que ha hecho la banca es prácticamente los 5 meses, ¿verdad? No los cobró. Porque estábamos cerrados, ellos estaban encerrados. Pero en el momento que usted ya va al banco a acercarse, todo ese interés, sí, le dicen usted ha generado, un ejemplo, $2,000 de un crédito X de intereses, y eso se lo vamos a cobrar en cómodas cuotas. Ahora, Mario, es decir, subiendo la cuota que usted mantenía, que anteriormente la venía pagando. ¿La salida es la Asamblea Nacional o es la Junta Monetaria de Regulación en el país? Es decir, ¿están tocando la puerta donde tiene que ser o lo que se hace es extenderse? Porque obviamente uno piensa que esto es la Asamblea, golpear la puerta de la Asamblea, pero quien toma la decisión en base al tema bancario, el tema de intereses, es la Junta Monetaria. ¿Y es una voz de Santo Domingo puntualmente o ya se lograron unir a nivel nacional y están teniendo propuestas colectivas? Es bueno aclarar, en el artículo 12 dice que será la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera la que tenga que regular justamente esto, pero ellos ya se manifestaron y lo único que nos dieron fueron los 60 días y los 90 días, y ahora sí paguen. Pero y ya tenemos agosto, tenemos a la banca desde julio llamándonos, ya no que nos acerquemos a refinanciar o a solucionar, sino ya a cancelar. El tema que se está haciendo ahorita sí es a nivel nacional, a través de las federaciones, a través de cada una de las operadoras que conforman el país, sí, está unificado hacia la Asamblea Nacional. Nosotros al momento, a nivel federaciones de transporte, se está solicitando a la Asamblea Nacional que revise la situación económica de la transportación, porque dentro de la Constitución el transporte público está considerado como un sector estratégico, y el servicio de transporte, al ser público, tiene que ser garantizado por el Estado para poder dar servicio a la ciudadanía. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Al ser nosotros empresa privada, los vehículos, una vez que ya está, por cierto, empezando a darse esta situación, que ya se les ha acabado las llantas, que ya los insumos de los repuestos se les complica, incluso ya se está paralizando cierta flota. Pero ¿por qué ustedes en las ciudades no ven un desabastecimiento del servicio? Es porque estamos trabajando a más del 50% del aforo, solo el 50% de la flota. Es decir, que mientras está el servicio, hay otra unidad que lo va a reemplazar. Y eso sí es preocupante. Yo a veces, a criterio personal, considero qué pasará con los municipios, porque lo que quien regula el transporte urbano, ¿sí?, ya no es en este caso la Agencia Nacional, sino los municipios. Vemos como municipios en Guayaquil que la Metrovía, los diferentes sistemas de movimiento son municipales, y ellos sí pueden trabajar, ellos pueden cargar parados, ellos no tienen ningún problema. Entonces, eso sí preocupa, o qué estarán pensando los municipios, e incluso llegamos a pensar que de esa economía escuálida que nosotros tenemos, que estaría al borde de la quiebra, puede darse alguna situación que los municipios quieran asumir directamente el transporte, y eso sería preocupante, porque dentro de la transportación hay muchas personas, y por qué no decir el 90%, que han adquirido los vehículos nuevos y están con deudas pendientes. Esperemos que es difícil pensar que un municipio en este momento, por ejemplo, hablando del tema de Santo Domingo, quisiera asumir de manera directa cuando eso es una inversión altísima y no tienen los gobiernos locales. Lo hablaba a nivel general porque estamos en conversaciones con los diferentes gobiernos y la situación, con los diferentes dirigentes de las diferentes provincias y cantones, y justamente la preocupación es esa, porque los municipios lo que nos han dicho es que ellos no pueden hacer ninguna situación, no hay dinero para ningún tipo de subsidio. Reconocemos esa situación, el municipio no tiene los fondos necesarios, pero sí hay que sentarse también los municipios a revisar que el servicio de transporte público da servicio a la ciudadanía, y vendría a complicar justamente la movilidad de la que hablamos para poder activar los sectores económicos. Lo que más bien los municipios podrían hacer es elevar, que si bien es cierto, estas son decisiones políticas también, para lograr la incidencia con quien preside, por ejemplo, la Junta Monetaria, que es el ministro de Economía. Ya sentarse con el ministro y exigir francamente, porque esta es una lucha contra el gobierno nacional. El resto de cosas son buscar aliados, buscar voces, porque finalmente si una propuesta sale de la Asamblea va a tener que pasar por la propuesta técnica o la respuesta técnica desde el Ministerio de Finanzas, que va a la Junta de Regulación Monetaria, y es una de las salidas, porque nos decimos, a muchos sectores les está afectando, pero el tema bancario, si bien es cierto, tiene una cartera complicada en este momento, desmejorada,
pero por el otro lado, en un momento determinado sigue engordando por el tema de los intereses. Usted no paga hoy y ya le llaman por teléfono y dicen, cuidado, pasa 4 meses y le van a empezar a cobrar sobre el 100% de la deuda. Es decir, a largo plazo, de una u otra manera, ellos van a ir cobrando su chanchito gordito. Entonces, eso queremos que también son parte de este país y son parte de esta situación, y hay que sentarse a hablar sobre el tema de intereses. ¿Esa es la alternativa exclusivamente a la que le están apostando, Mario? Sí, definitivamente hemos hecho un análisis que no solo la transportación, sino todos los ecuatorianos, se podría decir en un gran porcentaje, hemos sido esclavos de la banca. Definitivamente somos esclavos de la banca porque prácticamente como hay un algo popular en que no se endeuda no llega a tener nada, y definitivamente lo que hemos hecho es a través de la banca solicitar los créditos y venir pagando con una actividad económica normal. Pero resulta que ahora, sí, definitivamente la mayoría de los ecuatorianos se encuentran con la grata situación de que ya han venido pagando cerca de 2 años, han sacado X cantidad de dinero, van y prácticamente lo único que hemos cancelado son los intereses, y después de eso tenemos que seguir cancelando intereses de los meses de la pandemia. Definitivamente esto es un tema no solo de la transportación, sino que el gobierno a través de en este caso la Asamblea Nacional, que son los llamados, porque nosotros hemos confiado en los legisladores para que justamente, además de que puedan fiscalizar, puedan emitir leyes en favor de un pueblo, en favor de que cada uno de los ecuatorianos, mira, aquí nadie estamos diciendo que nos regalen las cosas o que no queramos pagar, vamos a pagar, pero las condiciones económicas por la situación de la emergencia sanitaria no nos permite. La transportación urbana viene trabajando más de 2 meses, ya 2 meses y medio, y definitivamente, miren, no podemos prácticamente cancelar ni siquiera los mismos intereses, porque lo poco que se hace, que es 12 días al mes que trabajan los transportes urbanos por el 50% del aforo y el 50% de las unidades, no nos alcanza definitivamente para pagar el interés, más bien ha servido para poder tener la alimentación, el conductor y algún gasto que se pueda generar. Pero definitivamente esta situación que vive la transportación, sé que lo vive la mayoría de ecuatorianos, y la única solución, vuelvo a repetir, es que la Asamblea definitivamente que se siente con el tema de la Junta Política de Regulación Monetaria y definitivamente se saque una decisión para que la ciudadanía, para que el pueblo ecuatoriano pueda tener una moratoria definitivamente de todo este tema de los intereses, de las letras que tenemos, los haberes, y de ahí pues paulatinamente ya después del año seguir pagando normalmente como se lo venía haciendo. En esta hoja de ruta del planteamiento puntual que están haciendo, ¿tienen límites, tienen fechas establecidas, hasta cuándo esperan respuesta? Ustedes tienen un poder bien interesante sobre el tema de la transportación, han tenido acercamientos, mejores, peores momentos con el gobierno nacional, han logrado, son de las organizaciones a nivel nacional que mejor organizados están, que han logrado cosas interesantes en ciertos momentos con el gobierno nacional. ¿Tienen una hoja de ruta marcada o básicamente es acción por acción? Ahora vamos a la Asamblea, veamos qué sale. Bueno, definitivamente la acción que se ha tomado es que en este mes de agosto se tiene ya que tener los resultados. ¿Por qué? Porque definitivamente la presión de la banca no resistimos más. Definitivamente si en el mes de agosto no hay una decisión, no hay una resolución de parte de la Junta Monetaria que regula justamente el tema de la superintendencia de bancos, porque aquí cada uno interpreta a su manera, superintendencia de bancos, ley de economía popular y solidaria. Entonces, ¿por qué? Definitivamente es verdad que son regulados por diferentes entidades, pero al final del camino ambas son instituciones bancarias que prestan dinero a diferentes tasas comerciales, tasas de intereses. Entonces, uno de los pedidos que también estamos haciendo es que definitivamente los transportistas ya no nos podremos endeudar con tasas sumamente que ahora con esta situación nos ha complicado, porque normalmente una tasa para poder cancelar es un promedio del 10 y al 11% anuales, pero definitivamente revisando todas las tablas de amortizaciones de las diferentes operadoras, pues estamos en tablas del 16 al 20%, y no solo en la transportación, sino a nivel de los sectores productivos. Entonces, en agosto definitivamente se tiene que tomar una decisión ya definitiva de la Asamblea, sino nosotros estamos en sesiones permanentes, conjuntamente articulando no solo la transportación urbana, sino la transportación interprovincial, el sector del taxismo,
carga pesada, incluso estamos en conversaciones, obviamente que es un sector que está trabajando de mejor manera justamente en la pandemia que lo hizo, pero de igual manera las necesidades de la transportación son iguales. Y poder también esto hacer en conjunto definitivamente para que sea una decisión netamente para todos los ecuatorianos, porque nosotros podemos solucionar posiblemente a través de la asamblea, pero ¿a qué puede llegar esto? Que si la economía decae en los diferentes sectores económicos, definitivamente nosotros ¿qué vamos a transportar? Porque definitivamente no vamos a tener esos viajes que han generado por alguna actividad económica, tanto interprovincialmente y en este caso el sector dentro de la parte urbana. Eso se vuelve una cadena, el uno está concatenado al otro. Y una aclaración, la situación económica, de acuerdo a los análisis, recién empieza, al momento recién, aparentemente estábamos ya queriendo reactivarnos, ¿no? Estamos reactivándonos, pero la crisis económica recién empieza, ¿sí? Recién empieza porque recién nos damos cuenta de que el vecino que tenía trabajo en una empresa ya no lo tiene, que el compañero que trabajaba de chofer ya no hay la plaza de trabajo porque los buses trabajan menos, porque los taxis trabajan menos, los interprovinciales prácticamente una situación más caótica al momento y definitivamente eso hace de que la economía al momento se vaya complicando, pese a que nos queremos reactivar la situación, hemos palpado de que vemos más movimiento en la ciudad incluso, pero definitivamente los números de pasajeros no vemos una alza, sino se mantiene, pero ya con la actividad que se está generando debería seguir subiendo. Y otra aclaración, que obviamente la gente, el ciudadano pues todavía tiene ese miedo de salir, hay que reconocerlo, porque día a día escuchamos los casos, no solo a nivel nacional, sino acá en Santo Domingo, caso particular, de que se han elevado los casos en los últimos días. Como usted bien señala, no ha pasado, todavía lo peor no ha pasado, todavía estamos en la crisis como tal, estamos en plena pandemia y después de eso vienen los efectos económicos que todavía no los vemos en su magnitud real. Y de ahí recién pensar en el tema de la reactivación. Como dicen los expertos en el ámbito económico, el sector productivo en este momento no puede aspirar a crecer, sino únicamente a flotar, para no hundirse, mantenerse, para en un momento determinado buscar la estrategia que todavía no se ve, todo el horizonte limpio para saber qué estrategias se van a implementar. Mario, muchísimas gracias. Solo un punto final que quería hacer un llamado a la autoridad, ¿sí? Netamente a la Comisión de Tránsito del Ecuador, conjuntamente con todos los que regulan esta situación. Definitivamente estamos haciendo un gran esfuerzo en los sectores de transportación, por qué no decirlo todo Santo Domingo, y a veces estamos circulando en nuestros vehículos y nos sentimos presionados por parte del agente de control. Definitivamente no podemos andar con unas llantas lisas porque eso sería un delito penal incluso, pero hay veces que por la situación económica se nos complica tener los vehículos a un 100% en el tema de un labrado. Y definitivamente lo que están haciendo la autoridad es detener los vehículos, generando un perjuicio económico inmenso, ¿sí? Además de que tiene que gastar para poder sacar el vehículo, reponer los neumáticos y ¿saben qué es lo más complicado? Que hemos tenido inconveniente con estos señores, porque la ley dice incluso que de 1.6 milímetros recién entraría en un delito. Definitivamente ellos no tienen incluso para poder medir el neumático y al ojo nomás dicen esta llanta está lisa y va detenido. Cualquier cosa hable con el juez o solucione allá. Y definitivamente eso sí nos ha causado malestar, porque nosotros definitivamente en ese rato lo que nos toca es ir a dar solución, pero ya nos han generado el perjuicio. Entonces en ese sentido sabemos que el Estado también a través de las multas necesita los ingresos, pero definitivamente los que necesitamos más pues somos el pueblo ecuatoriano, que esperemos salir, Dios mediante, con vida, con salud de esta situación y poder seguir activando y coadyuvando cualquier decisión que se tome con la autoridad, en este caso con el Mario, municipio. Sobre este también. tema, ¿han logrado ustedes como a manera de organización, a manera de cooperativas, de mantener reuniones con los responsables tanto de la Agencia Nacional de Tránsito, CTE y Empresa Pública Municipal de Transporte? Porque a veces nos da la impresión de que el Ecuador, Santo Domingo, está en un problema de pandemia y la ciudad, lo voy a decir como ciudadano, sentimos de que están en otro mundo y lo que hacen es aplicar la ley tal cual, sin conocer la realidad por la que estamos atravesando. Eso nos termina afectando a todos finalmente, y lo que usted señala es a ojo de buen cubero, entonces sin medición técnica, sin saber si mismo está en el límite, si mismo está con la infracción y hay que multarlo,
o depende del buen ánimo con el que se levantó, el buen sol con el que se levantó, toman estas decisiones. Ustedes, más organizados que la ciudadanía en general, ¿han logrado reunirse con los representantes? Mire, en la última conversación que tuvimos con uno de los representantes acá de la CTE, nos van a dar una salida, que ya consideramos que es parte de las alternativas, que si el vehículo de transporte público, ¿sí?, no posee, ¿sí?, su llanta como debe ser, sea retenido al momento, ¿sí?, y no pueda dar el servicio, y de manera inmediata vaya y cambie sus vehículos y pueda seguir circulando. Sí, dentro de eso son las propuestas, es decir, si el vehículo no está con los neumáticos adecuados, se lo paralice para que no dé el servicio. Instala nuevamente las llantas, en este caso los neumáticos, y vuelve a dar el servicio, pero sin llegar a un proceso judicial, porque eso es lo engorroso. Entonces, en esas alternativas está, pero eso no evita algún otro tipo de sanción que se pueda dar. En esas conversaciones está, esperemos que se pueda definir esa situación. Vuelvo a repetir, no solo para la transportación pública urbana, sino para todos los que utilizan un vehículo, que definitivamente la situación está bastante complicada. Delicada. Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado. Listo. En esta mañana. Mario Pazmiño, gerente de Ejecutrans, a propósito de la problemática que se viene dando en el sector de la transportación a nivel local, a nivel nacional, y los planteamientos que se van dando en relación principalmente de la Junta Monetaria Internacional para la regulación de los intereses. Y como bien se señalaba, cuando usted va a una tabla de amortización e hizo un crédito, comienza a darse cuenta de que, si bien es cierto, al final paga un valor determinado, los primeros meses y los primeros años usted lo que hace es pagar primero los intereses. Al final termina pagando el capital. Entonces usted, imagínese, a una tabla del 10, 11, 17%, a una deuda de 10 años, está duplicando, es decir, multiplicando por 2 la deuda, pero lo primero que paga son los intereses, no paga el capital. Y si en este momento usted se retrasa, entonces le van a cobrar interés sobre el interés, no al capital, y esa es una afectación. Ese tipo de cosas tiene que regularlas el gobierno nacional, y tiene la Junta Monetaria, la Junta de Política Monetaria, que está presidida por el ministro de Economía y que tiene a varios integrantes más, que son quienes en este momento también tienen que responder no solo al sector de la transportación, sino a los ecuatorianos en general, que vemos en la banca la posibilidad de crecer, de mejorar, pero que en situaciones como esta vemos cuáles son las condiciones y la banca se cuida bien y nosotros estamos más endeudados cada día.